Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Hoy tenemos un lindo tema y es que tenemos directamente a un testigo, vivió lo que fueron las apariciones en Garabandal. Se trata del señor Román Martínez del Cerro, un testigo directo de Garabandal. Don Román, buenas tardes y qué bueno que esté en este programa No tengas miedo. Sí, buenas tardes. Para mí estoy encantado de estar con ustedes. Una precisión. Yo no viví todas las apariciones porque las apariciones fueron durante 5 años aproximadamente, desde el año 1961 a 1965. Y yo lo que estuve viviendo fueron 11 días en Garabandal en julio de 1962. Entonces, en ese tiempo vi unas 14 supuestas apariciones en Muy directo y bien. en vivo cuando tenía 15 años. Fueron casi 5 años, fueron unas 2000 apariciones. Claro, era muy difícil verlo todo. Yo lo que vi estuve viviendo en el pueblo 11 días y fueron 14 apariciones las que yo vi en directo, cuando yo tenía 15 años. Muy bien, don Román. Vamos a entonces a iniciar este programa, también como lo venimos haciendo así en algunos programas, y es con la oración que la Virgen de Fátima nos enseñó en aquella aparición de 1917, que es, oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Don Román, Amén. este programa no va a ser una entrevista, sino que va a ser directamente una oportunidad para que usted le pueda comentar a nuestros seguidores o sea, esta experiencia que usted tuvo, como ya nos aclaró, en estos 14 días en Garabandal, que fueron, bueno, 11 días, 14 apariciones, ¿sí? No, Mejor así. sí. En estos 11 días y 14 apariciones, que realmente, bueno, es una maravilla, si ya sea una sola aparición, ser testigo directo de lo que ocurrió allí en Garabandal, de verdad que es una maravilla y es una gracia. Así que queremos escucharlo, don Román. Bien, yo voy contando y si queréis otra cosa me vas diciendo, me cortas y me dices lo que quieras. Las apariciones de Garabandal empezaron el 18 de junio de 1961. En ese momento, bueno, y el 18 de junio fue primero la aparición del ángel San Gabriel y luego ya el 2 de julio apareció por primera vez la Virgen María. En ese momento, ese año coincidió que yo soy de Cádiz. Cádiz está pues a unos casi 1000 kilómetros de distancia de Garabandal. Y Garabandal además era un pueblecito perdido al lado de los picos de Europa, en las montañas, muy pequeño, que no venía en los planos, que no se sabía ni dónde era. Entonces, claro, es difícil saber yo a 900 kilómetros, a 1000 kilómetros, cómo resulta que yo estuve allí 11 días en Garabandal. Bueno, coincidió ese año que mi padre, que era catedrático de literatura, de lengua y literatura española, la habían invitado a la Universidad de Santiago de Compostela a dar una semana de unas conferencias, de unas clases. Y fuimos todos. Esto era en junio, final de junio y principio de julio del año 1961. Tenía yo entonces 14 años. Y fuimos en un 600 pequeñito, que tenía un SEA 600 pequeñito, y a la vuelta decidimos volvernos por Portugal para ir precisamente a Fátima, que nosotros en aquel momento habíamos oído mucho, por supuesto, de Fátima, pero que no habíamos estado en el lugar de las apariciones de Fátima. Y curiosamente, en Fátima, bueno, el coche que teníamos era un coche muy simpático, pero que se iba estropeando por todas partes y íbamos de garaje en garaje. Y en Fátima se nos estropeó y entonces tuvimos que dejar en un garaje allí en Fátima, y en el hotel donde nos quedábamos, el dueño del hotel, muy amable, pues en su coche particular se dedicó a enseñarnos todos los sitios donde habían ocurrido las apariciones, las casas de las niñas,
la parroquia, todo Fátima. Y este señor fue el primero que nos habló de que en España, en un sitio que se llamaba Garabandal, se estaba apareciendo la Virgen. O sea, curiosamente, yo la primera noticia que tengo de las apariciones de Garabandal es en Fátima. Y mi primera visita a Fátima. Ya siempre se ve como una unión que hay entre Fátima y Garabandal que se va repitiendo mucho. Bueno, estamos hablando de 1961. Llegamos en verano a Cádiz y entonces hay un sacerdote jesuita que es el padre Lorenzo Lacabe, muy amigo de mi padre, que solamente llega a Cádiz y empieza a ponerlos al día de lo que estaba ocurriendo en Garabandal. ¿Por qué? Pues los jesuitas tenían al lado de Garabandal, tenían en la Universidad de Comillas. Y desde el principio, desde las primeras apariciones, los jesuitas estuvieron muy encima y fueron siguiendo las apariciones. Y a través de los propios jesuitas, pues nosotros nos enteramos de las apariciones en Garabandal. El pueblo se llama San Sebastián de Garabandal. Bueno, no solo esto, sino que resulta que este sacerdote de pronto nos dice que uno de los sacerdotes jesuitas que más habían seguido las apariciones, el padre Ramón María Andreu, estaba en Cádiz y acompañado con un señor, un ingeniero alemán, que también había tenido unos hechos prodigiosos en Garabandal. Y entonces el padre Ramón María Andreu y este señor alemán se llamaba don Máximo Ferle. Pues estos estuvieron en mi casa. Ya le digo, yo tenía entonces todavía 14 años. Y nos contaron unas cosas que nos dejaron admirar. Nos contaron, por ejemplo, el hermano del padre Ramón María Andreu, el que era Luis Andreu, había fallecido después parece ser, de ver la Virgen en una visita que hizo allí a Garabandal. En Los Pinos dijo milagro, milagro, y luego se fue en coche por la noche y lo llevaban los Fontaneras, una familia de Águila del Campo, y en Reynosa resulta que miraron el coche y se había quedado dormido y resulta que había fallecido, no tenía todavía ni los 40 años, con 30 y tantos años, una cosa prodigiosa que al hermano precisamente pues lo hizo estudiar mucho los fenómenos de Garabandal. Entonces, el don Máximo Ferle y el padre Ramón María Andreu nos contaron ya hechos realmente llamativos. Por ejemplo, el hermano murió el 9 de agosto de 1961. Pues después fueron el padre Ramón María Andreu con don Máximo Ferle y unos amigos de Madrid en varios coches a Garabandal. Tuvieron un accidente, porque las carreteras entonces la verdad eran muy estrechas y todavía siguen siendo estrechas. Y resulta que chocaron un coche enfrente, el del enfrente lo tuvieron que llevar al hospital porque con la cabeza rompió el parabrisas. En aquel momento los coches no llevaban los cinturones de seguridad y esta cosa. Y el padre Ramón María, que iba adelante, se lastimó la pierna, se le hinchó y le tenía un dolor tremendo. Llegan a Cosillo. Cosillo es un pueblo a donde llega la carretera, que está abajo de Garabandal, y entonces había una pista que era de unos 7 kilómetros aproximadamente, una pista impracticable que ya para subir al pueblo. Pero ellos llegaron abajo, a Cosillo. Y en Cosillo localizaron a uno que hacía un poco de taxista, que tenía un todoterreno con cadenas y todo, y lo subió arriba a Garabandal. En los últimos, incluso se le estropeó el coche de lo mal que estaba el camino, y los últimos 200 metros tuvieron que bajarse porque el coche los dejó tirados y tuvieron que llegar hasta el pueblo andando y con un barro, las condiciones aquellas había que vivirlas. Bueno, entonces, como el padre Ramón María Andreu estaba con muchos dolores, le buscaron una casa, se quedó en una habitación y don Máximo Ferle decidió quedarse con él por la noche por si se ponía peor o lo que fuera. En el pueblo había dos médicos que habían ido de visita a ver a las niñas, miraron la pierna y le dijeron, esto hay que sacarle ya mañana, llevarlo a un hospital, sacarle una radiografía para hacer un diagnóstico, pero esto tiene muy mal aspecto, la pierna la tenía inflamada y tal. Le dieron unos calmantes, que era lo que tenía en el pueblo, no tenía mucho, y le recomendaron ponerse hielo. Para que todos vosotros, todos ustedes se hagan un poco idea, en el pueblo no encontraban hielo por ningún lado. ¿Por qué? Porque es que en el pueblo no había nada. Y ya por fin
había un indiano que era uno de los que iban a América y luego volvían, que tenía un frigorífico, por fin ese indiano tenía un poco de hielo. Bueno, se queda en este cuarto el padre Andreu, acompañado con don Máximo Ferle. La mujer de don Máximo Ferle se va a otra casa con unas amigas. Ella cuenta que incluso la casa pues veía a los animales, porque las casas estaban mezcladas, la parte de abajo eran cuadras y tenían separación de las maderas, y se veía hasta las cabezas del ganado metido en el cuarto donde dormían. Bueno, a lo que voy. Sobre las 3 de la madrugada oyen un ruido en la puerta, y era Jacinta, que venía en esta sí quería entrar. Entra Jacinta y se va hacia donde estaba al cuarto donde estaba el padre Ramón María Andreu, y le empieza a pedirle a la Virgen que le cure, que pobrecito, le decía, tiene muchos dolores, curará, curará. Y dice, ah, sí, sí, que la ha curado. Entonces el padre Ramón, él decía, dice, yo noté que se me quitaron los dolores. Dice, pero no quise hacer ridículo. Digo, yo me voy a callar y ya mañana veremos. Digo, porque claro, él nunca había vivido una cosa así tan fuerte, ¿no? Lo que sí le pidió el don Máximo Ferle era un alemán, que él era protestante, y el padre Andrés, muy amigo suyo, estaba intentando que se hiciera católico. Y los protestantes, el tema de la Virgen, pues ya sabemos que lo tienen bastante apagado. Y entonces el padre Ramón, en ese momento, le pidió a la Virgen que hiciera algún signo, algo, hacia don Máximo, pues para que le moviera un poquito el alma y a ver si lo convencía. Don Máximo, que estaba en la cama al lado, él lo cuenta, casi tapado con la manta, y nada más que sacaba los ojos, estaba asustado de lo que estaba viendo, porque claro, a medianoche, de pronto una niña, allí una luz había poquísima, y entonces la niña, que ya se iba, mirando por supuesto con la cabeza hacia arriba como siempre, y en medio de un éxtasis que era impresionante, se va a la cama de don Máximo. Y entonces, por 2 ocasiones, levanta mucho la mano, llevaba una cruz, y le da a besar 2 veces la cruz a don Máximo, lo cual este hombre le impresionó una barbaridad. Fue un gesto como una respuesta que tuvo la Virgen a la llamada que el padre Ramón María Andreu había tenido. Bueno, al día siguiente resulta que se levanta el padre Andreu, estaba perfectamente, dijo misa allí, se estuvo moviendo, le había desaparecido el dolor, le había desaparecido la inflamación, le había desaparecido todo. Cuando lo ven los médicos, dice, pero ¿qué hace usted por aquí? A ver, enséñame la pierna. Se levanta el pantalón, dice, no, esa no, la que estaba mala. Dice, no, sí, que la que estaba mala era esta. La pierna se le había curado totalmente. Bueno, el mismo día después, otra de las videntes, esta hemos dicho que era Jacinta, bueno, pues otra, Mariloli, tiene una visión con la Virgen, y entonces en la visión hablan mucho de Máximo, y estaba allí don Máximo al lado escuchando aquello, y a él estaba intrigado como diciendo, oh, Dios mío, ¿qué estará pasando aquí? Que este Máximo seré yo. En una aparición de pronto, la niña hablando con la Virgen, que estén nombrando tu nombre, él le chocó. Termina la aparición, y entonces la niña, Mariloli, le dice, mire usted, don Máximo, tengo un mensaje que darle de la Virgen, quiero hablar con usted. Entonces este se quedó volado. Entonces la niña cogió, lo llevó a su casa, que era la casa de su padre, lo llevó a la cocina, dice don Máximo que le trajo una caja de madera, de vino, que era. El padre tenía una taberna y tenía, y muy poco, aquello, una pobreza enorme, tenía poca cosa. Entonces le puso una caja de madera y le dijo, siéntese usted aquí. Y ella se buscó una silla de estas de Enea, que incluso tenía el fondo roto, y se le puso encima. Me contaba don Máximo, esto es que nos lo contó a nosotros directamente, por eso lo cuento, porque no es contarlo de referencia, sino de primera mano. Don Máximo se sintió como en el banquillo de los acusados. Dijo, Dios mío, vamos a ver por dónde me sale. Don Máximo llevaba unos 16 años en España, y él venía de Alemania, le había estado de joven en la Segunda Guerra Mundial, le había tocado toda la guerra y todo lo demás. Bueno, pues resulta que la niña empieza a contar su vida interior, y empieza a decirle los problemas que había tenido de conciencia y los estados de ánimo que había tenido, y le cuenta cosas de su vida que él ya había olvidado por completo, y que entonces se fue refrescando la memoria por las cosas que la niña
le estaba contando. Estamos hablando de una niña que tenía 11 o 12 años y una niña que se lo había dicho la Virgen. Bueno, lógicamente después de esto tan fuerte, don Máximo le pidió a padre Ramón María Andreu hacer ejercicios espirituales, hacer ejercicios espirituales a Loyola, y allí le pidió que lo bautizara como católico. Y a partir de entonces se convirtió y se hizo católico. Claro, cuando nosotros todo esto nos lo cuenta en primera mano, nos entró unas ganas de ir a Garabandal y ir a ver lo que estaba pasando allí. Entonces, ¿qué pasó? Y yo, mi padre también tenía unos cursos de verano en Cádiz, después yo estaba estudiando en aquel momento el bachillerato y no podíamos ir. Pero sin embargo, mi madre y mi hermana, nosotros éramos cuatro de familia, pues ellos se decidieron ir por su cuenta y además un viaje muy complicado que no lo voy a contar porque sería muy largo, se van a Garabandal. Y ya ven casi también, esto fue el 18 de octubre, ya cuando el primer mensaje estaba mi madre y mi hermana allí en Garabandal. Bueno, luego volvieron otra vez, ya incluso acompañada con dos amigas, que eso ya fue en el Corpus, cuando en el Corpus Christi le cogió otra vez que fueron a Granada. Y así las cosas, cuando a nosotros nos dan las vacaciones, mi padre en el Instituto Columela y a mí que yo era alumno del mismo instituto, nos vamos en nuestro pequeño 600 a San Sebastián de Granada. Llegamos allí, dejamos el coche abajo en Cosillo, porque el camino era imposible de subirlo. Había una tiendecita pequeña, ya nos avisaron que había que comprar unas linternas, porque luego en el pueblo no se veía nada y eran, vamos, al final iba uno todo el tiempo con linterna porque la mayoría de las apariciones eran de noche, también había de día, pero muchas eran de noche. Y también conseguimos un Land Rover que nos subiera y nos subieron arriba. Entonces ya habíamos conocido a una familia de Garabandal que las coincidencias de la vida vivían en Cádiz y entonces era Esther y Atilano, una familia que son de allí de Garabandal y vivían en Cádiz. Entonces una hermana de Esther, Elena, que vivía allí en Garabandal, nos consiguió una habitación para mi madre y mi hermana. Y su hermana, esta Emilia, nos buscó otra habitación en otra parte del pueblo donde nos quedamos mi padre y yo. Bueno, así llegamos, la comida la hacíamos todos juntos en casa de Elena, pero ya de noche dormíamos cada uno en un sitio. Entonces ya lo que ya voy más es cómo fue la primera aparición que yo vi. Ese mismo día que llegamos reventados del viaje, nos dicen que Mariloli había tenido un aviso y que iba a tener aparición. Lo de los avisos, bueno, lo digo por si alguien no lo sabe, eran como unos sentimientos interiores que sentían las niñas de alegría, de gozo, en el cual el primer aviso era a lo mejor 2 o 3 horas antes, con mucho tiempo, pero ya luego el segundo era un cuarto de hora aproximadamente y el tercero coincidía ya con la aparición. Entonces nos dice eso, que Mariloli había tenido un aviso, nos vamos a la taberna que tenía su padre, taberna pequeñita, él vendía también algunos víveres en el pueblo, tenía una pequeña escalera que subía al piso de arriba donde vivía la familia, la barra de la taberna y en el fondo una cocinita pequeña. Y luego había 2 o 3 mesas y una silla y luego víveres que vendían allí. Entonces las sillas estaban todas ocupadas. En una de ellas, en una mesita, estaba Mariloli, una niña encantadora, pero muy chica, una niña creo que tenía 12 años en aquel momento. Yo entonces tenía 15 y yo me quedé en una esquina, había un saco de arroz. Y yo me quedé aprovechando la pared que hacía la esquina, apoyaba la espalda y sentado en lo alto del saco. Sí, fue pasando la noche y yo estaba que me caía dormido y todos los que estábamos allí, la propia niña, ella se quejaba de sueño y de cansancio y iba pasando la noche y no ocurría nada. Pero a eso de aproximadamente de las 3 de la madrugada o algo, de pronto oigo, ya, no sé, y se levantó como un resorte Mariloli, y los que estábamos allí, que teníamos unos 10 personas, pum, salieron todos corriendo, y ella se fue hacia la cocina pequeñita que tenía en el fondo. Yo con 15 años y viendo aquello, a mí un momento que impresionaba, y de los que fuimos, pues yo me fui el último, viendo un poquito de tal.
Pero claro, cuando yo entré en el cuarto y la niña, cuando veía la aparición, una de las cosas espectaculares es que se desplomaba. No era que se arrodillara ante la aparición, es que se desplomaba de rodillas en el suelo y con un ruido que impresionaba. Pero es que inmediatamente se transfiguraba. Entonces una niña que era normal y corriente, pues resulta que cogía una belleza angelical, una cosa que era asombroso verlo. Vamos, la cara, los ojos, unos ojos de una viveza, la cara pálida como si fuera una figura de cera, pero era algo que a mí me impresionó tanto, fue una impresión enorme que me descompuse. Entonces me puse a temblar por dentro, yo me caía, yo vi aquello y claro, además, pero la gente estaba todo el mundo pendiente de la niña, pero yo que era 15 años, un niñato allí en medio, ni caso, y yo pasándolo francamente mal. Entonces yo ya a la Virgen le pedí que por favor que me quitara ese temblor que me había dado, y me lo quitó. Entonces a partir de entonces yo empecé a disfrutar de lo que era ver en una niña lo que es el reflejo de la Virgen María. Impresionante. Entonces ya vi pues lo que todos conocemos. Fue dándole a besar objetos religiosos, medallas, anillos, se los iba dando a cada uno, iba hablando de una manera como hablando a su madre, maternal, a la Virgen, en fin, una cosa impresionante. Entonces, yo desde ese momento que yo vi aquello, yo quería lo que quieran. Yo lo tenía ya meridianamente claro. Eh, ya digo, todo lo demás, las niñas, por un lado, se ponían como más ágiles, pero a su vez, si se le tocaba, pesaba mucho, no se le podía. Entre ellas a lo mejor, cuando había apariciones que estaban dos, una se cogía al otro como una pluma. Pero sin embargo, cualquier persona que fuera de fuera la cogía y no podía con ella. Pero luego, sobre todo, hay personas que a lo mejor pueden pensar, bueno, parece que es una cosa de circo o algo. No, no, no. Es una cosa que era armoniosa, una cosa que daba tranquilidad, que daba paz, yo me recuerdo lo del tema de San Pedro y cuando Jesucristo lo lleva al Monte Tabor, que dice, qué bien, y la transfiguración, y dice, qué bien se está aquí. Pues claro, es que es ver de pronto como una persona, algo celestial se te ve y la presencia de la Virgen se sentía, pero a 2 metros, lo teníamos delante. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Entonces, incluso se siente uno a un lado diciendo, yo estoy digno, seré digno de estar aquí, y en fin, todo lo demás. Bueno, esto fue, ya digo, para mí fue la primera y la definitiva. Después de eso vi más, alguna que sería muy largo de contar, pero por ejemplo, hay una que me impresionó especialmente, que fue también a Mariloli, que fue en Los Pinos estaba arriba y entonces empezó a rezar el rosario. Los Pinos están, yo será como unos 800 metros, monte arriba, pero con un camino fatal, lleno de piedras, de barro. Después en aquel momento allí siempre llovía mucho, las calles no estaban asfaltadas, las calles, algunas de ellas eran arroyos. Y entonces empieza la niña a las 12 de la noche, ya totalmente oscuro, empieza a rezar rosario. En lo mismo se le cambia la cara, se pone mirando hacia el cielo, la cara totalmente doblada, y entonces empieza como lo que le llaman ahora unas marchas estáticas. Entonces no le llamamos marchas estáticas, pero que eran las marchas estáticas. Entonces empieza a una velocidad tremenda a bajar hacia el pueblo. Yo, con mis 15 años, delgadito que era y mucho más ágil que estoy ahora, digo, yo me pegué a la niña y digo, yo me mato, pero yo sigo a la niña. Y arriba estábamos unos 40 personas aquel día, pues nos tiramos. Pero la niña, yo iba con la linterna mirando el suelo, pegándome tropezones, pero pegado a la niña y siguiendo como la niña iba rezando el rosario con la Virgen se lo iba llegando con una tranquilidad, con una dulzura, pero a la paz, con una velocidad increíble de desplazamiento. Pero ella estaba en su mundo y no,
el suelo como si no existiera. Y yo mientras pues me iba allí, pues pegando tropezones, pegándome de todo. Cuando llegamos cerca del pueblo, miro para atrás y resulta que me había quedado solo, porque es que por el camino, claro, con las linternas yo me daba cuenta dónde estaba cada uno de los que bajaban y se quedó todo el mundo por detrás. Y ya esto me impresionó especialmente, porque claro, de pronto encontraba uno, un pueblo que no conocía yo mucho, una niña chica transformada y la aparición de una virgen. Así cruzamos el pueblo y llegamos otra vez a la parte de descampado. Y esa parte ya yo no la conocía, no sabía dónde iba. Ya luego sí ha pasado el tiempo y sé perfectamente dónde es, pero claro, lo que sí me di cuenta que resulta que de pronto donde llegamos fue al cementerio. Y entonces terminó, allí en el cementerio se volvió otra vez a desplomar y allí terminó el rosario. Y allí fue cuando yo ya estaba al lado de la niña cuando empezaron a llegar los rezagados que por el camino se iban quedando. Esto es impresionante, eso son cosas que no se olvidan en la vida. Otro día, por ejemplo, mucho más tranquilo. Por la mañana nos levantamos mi padre y yo, vamos a desayunar y nosotros, la casa nuestra estaba al lado de la parroquia. Eran sobre las 10 de la mañana. Y de pronto viene Conchita, venía como un poco sin rumbo fijo. Delante teníamos a unos 100 metros y luego la vimos de pronto que se cae también de rodillas, se desploma. Nos acercamos y resulta que estaba teniendo una aparición del arcángel San Miguel que le dio la comunión. Le dio la comunión a las 10 de la mañana, delante de la iglesia, y solamente estaba mi padre en un lado y yo en otro. Una cosa, también, la comunión no la vimos en ese momento, pero sí vimos todos los gestos que iba haciendo la niña. Y la niña, luego, una vez que terminaba, como volvían sí, porque cuando ellas estaban en esta, sí estaban metidas dentro y entre ellas sí se tenían comunicación, pero el mundo exterior, igual que los sentidos, si le pinchaba o si no tenían dolor ni tenían esto, porque estaba metida totalmente en la aparición que estaba teniendo. Esto es a las 10 de la mañana con pleno sol y estupendo. Terminó, se sonrió, incluso se vino con nosotros, que íbamos cerca de su casa, que es donde vivía Elena, donde íbamos a desayunar. Y ya un poco por contar lo último, yo tuve también la suerte de estas cosas que del famoso milagruco de la comunión, pues resulta que sin esperármelo ni nada, lo vi. ¿Cómo fue la cosa? Pues nosotros cuando fuimos ya en una gasolinera, yo creo que era por San Vicente de la Barquera, por ahí nos dijo el de la gasolinera, ¿a ustedes que vienen a ver el milagro que ha anunciado Conchita? No nos habíamos enterado. Y ya después descubrimos. El milagro lo había anunciado Conchita para el día 18 de julio de 1962. Ese día celebraban ellos el patrón. San Sebastián creo que es el 30 de enero. Pero como hace mucho frío en el pueblo y están en cada uno de estos, ellos lo han traspasado. Y el día 18 de julio, además en España entonces, se celebraba la fiesta nacional del 18 de julio, que era la fiesta puesta por Franco. Y entonces era fiesta nacional en España. Y ese día celebraban ellos el patrón, San Sebastián. Ese día además en el pueblo había muchos jóvenes que allí no había trabajo y se iban a trabajar pues a Santander o a Asturias, estaba cerca de las minas, también algunos estaban por León en sitios de madera, en fin, y muchos trabajando fuera. Y ese día muchos jóvenes de allí volvían al pueblo. Pero además, como Conchita lo anunció, pues ese día se llenó el pueblo de miles de personas. Ellos estaban absolutamente abarrotados de gente. Y cada ese día las niñas prácticamente no salieron a la calle porque ellas, que normalmente hacían la vida pues, normal, pues la gente las mareaba, no podía. Pero sí hubo una misa solemne con celebrados, fueron varios sacerdotes, celebraron, y sobre las 12 del mediodía, una misa solemne en la parroquia. Allí fue una banda pequeñita de estas de pueblo de música, tocaron el himno nacional en el momento de la consagración, y la iglesia absolutamente llena, y luego gente siguiendo la misa desde fuera, porque no se cabía en la iglesia. Luego por la tarde organizaron un baile popular y entonces en un cobertizo de madera se puso, pero el día llovía, se abría el día, era un día de estos que estaba el tiempo variable. Y allí se pusieron la banda y estuvieron tocando y entonces pues,
pasodobles y cosas de este tipo, y todos los muchachos y del pueblo, los jóvenes, estaban bailando. Claro, los que veníamos de fuera, eso no nos gustó nada porque pensábamos que hay baile, bueno, de vez en cuando tiraban algún cohete, en fin, pensamos, la Virgen no va a venir aquí con este baile, esta historia, esto estaba, parece muy mundano para que fuera a ver una aparición, algo. Bueno, la niña estaba muy tranquila y sin embargo decía no preocuparos que la Virgen lo ha dicho y que se va a ver. Bueno, fue pasando y nada, no había milagro ni había nada. Nosotros ya llegó un momento, ya a las 12 nos fuimos a cenar a la casa de Elena, que cenábamos la primera planta, y estaba muy cerquita de la casa de Conchita, la que había anunciado la niña, la mayorcita, que había anunciado lo del milagro. Entonces, a las 12 de la noche ya dijeron, bueno, no ha habido, la gente se fueron todos diciendo esto es un engaño, esto es, la gente muy decepcionada, nosotros mismos estamos afectados. Vamos, yo no tenía dudas porque es que yo desde que vi lo primero ya había unas dudas se me quitaron, pero no cabe duda que, Dios mío, esto... después le he visto una explicación, está atrás, que no sé si es la verdad o no, pero bueno. El tema es que pasó las 12 y nada, llegó la una. Había una diferencia en España en aquel momento de una hora entre la hora oficial y la hora solar. Pasó la una y a ver la hora solar, nada. Luego el meridiano de Greenwich, que es la que marca la hora en el mundo, pasa más o menos a unos 20 minutos de Garabandal, y entonces pensaron, bueno, pues hasta la 1:20. Llegó la 1:20, no había milagro. El día 18 no hubo milagro, pero pasados unos minutos después, resulta que ya nosotros dijimos, bueno, pues nos vamos a dormir a la casa donde nos quedábamos. Y nos bajamos, mi padre, Emilia, que era la señora esta que estaba atendiéndonos a nosotros, y yo. Pero al bajar, justo delante nuestra, en la acera de enfrente, vemos que venía Conchita con un rayo agarrado con 2 o 3 personas, y detrás eran como 80 personas, que se formó una melee, la Conchita se cayó de rodillas en medio y todo el mundo, pero eso fue una espantada tremenda, vamos, la gente se pone, es como si fuera una melee de estos de los rugby o algo así, el jugador debajo y una bola de gente encima, todos queriendo ver el milagro de Conchita. Había habido a unos guardias civiles, se lo llevaron por delante y todo, y la gente, milagro, milagro, chillando una barbaridad. Entonces, en ese momento, claro, las reacciones de cada uno, yo vi un sitio enfrente, que estaba lejos, pero que me pude subir, había como una escalera que subía a la primera planta de una casa, ya ha cambiado, la han hecho obra y ha cambiado, pero me subí un poco en alto y lo estaba viendo de lejos. Mi padre salió corriendo y se subió a los hombros de uno de los que estaba allí en aquella bola de personas, y el pobre no llegó a ver nada, pero sí se sintió y lo que sea, pero estaba. Y Emilia también se metió en esto por otro lado y tampoco. Y yo estando observando, esto fue en muy poco tiempo, estando observando aquello, de pronto esa melee se abre y viene Conchita con una tranquilidad, con una esto, mirando al cielo en pleno éxtasis, y viene hacia mí, pasa delante mía con la boca abierta y con la sagrada forma en la boca, perfectamente se le veía. Pasó y luego siguió y todo el mundo siguió luego detrás, esto, y se fueron dirección hacia la parroquia, vamos a decir, del pueblo. Entonces yo me quedé asombrado cuando vi, porque es que la vi a 2 metros, además encima yo en alto y perfectísimamente. Luego ya poniendo luego en pie, hay testigos que vieron como Conchita llegó, como se arrodilló, como abrió la boca, no tenía nada en la boca, y cómo le apareció la sagrada forma. Yo vi la segunda parte, podemos decir. Conchita en su diario cuenta que ella tuvo primero una aparición del arcángel San Miguel, que le dio la comunión, inmediatamente la Virgen, y la Virgen le dijo que no cerrara, que no tragara, que no consumiera la forma para que la vieran. Y entonces ella por eso dejó la boca abierta. Entonces, cuando pasó, yo vi, podemos decir, la segunda parte, que además coincide, había un médico que estuvo muy encima, y su mujer, de las apariciones, que era el doctor Félix Gallego, que estaba pobre, nervioso, por delante de la casa de Conchita, esperando el milagro que no ocurría. Dio la vuelta a la manzana y se encontró a Conchita justo de frente después de pasar, cuando había pasado ante mí. Y él lo cuenta, dice, cuando llegó ya al doctor Félix Gallego, ya había cerrado la boca, pero sin embargo en la boca se le veía como un aro de claridad, que el médico este dijo,
ahí va la Sagrada Forma por la manera de esto. Pero todo esto hay que ver la escena, o sea, una cantidad de gente histérica chillando y tapando no sé qué, y Conchita en el quinto cielo y totalmente pasando y en otro mundo y con la tranquilidad y no sé, impartiendo esa tranquilidad que tenía enorme y no sé, y la cara y esto era algo impresionante. Yo luego ya pensando, no sé si se puede hacer, en aquel momento era antes del concilio, el concilio coincidió en los años con Garabandal. Y entonces había una prohibición de la iglesia de comulgar 2 veces al día. En la misa solemne las niñas habían comulgado. Y yo creo que la Virgen siempre fue muy respetuosa con las directrices que iba dando la iglesia. Por ejemplo, la iglesia no quiso que dentro de la iglesia tuvieran más éxtasis y no hubo más éxtasis. Siempre la Virgen les decía que había que tener un especial cariño hacia los sacerdotes y todo lo demás. Entonces puede ser una explicación que la Virgen a lo mejor no quisiera saltarse la disposición de la jerarquía y por eso esperó, porque si no, no le veo yo otra explicación a ese atraso de cuestión ya de 10 minutos después de haber terminado el día, como diciendo ya es el día siguiente que puede comulgar. Entonces, más o menos, nosotros ya después de ahí, que ya el pueblo no tenía comunicación, no tenía teléfono, no había nada de comunicación. Pero ya cuando estuvimos sobre el día 22 de julio, ya bajamos a Cocío y ya mi padre lo que hizo se fue a telégrafo y le puso un telegrama al obispo entonces que era de Cádiz y amigo suyo, don Antonio Añovero, y le contó pues lo que habíamos visto, bueno, le contó una cosa telegráfica y diciéndole que habíamos estado unos días impresionantes en Garabandal y que cuando llegaba a Cádiz pues iría a verlo y que él se lo contaría. Efectivamente fue lo que hizo. Nos volvimos a Cádiz y él lo primero que se fue al obispo y contarle las cosas que había visto. Don Antonio se ilusionó mucho cuando le escuchó a mi padre de primera mano todo lo que había visto, pero le dice, bueno Miguel, yo lo que voy a hacer es que voy a hablar con el obispo de Santander y a ver qué impresiones tiene y tal. Entonces a partir de ahí mi padre se puso a difundir muchísimo, todo él era catedrático y hablaba mucho, y entonces pues empezó a dar charlas y incluso editó un folletito contando las apariciones y al pasar un mes y pico lo llamó don Antonio Añovero, el obispo, y le dice, mira, Miguel, he hablado con el obispo de Santander y me ha dicho que hay que ser muy prudente, que por favor, que no se divulgue, que no se diga nada, que además el obispo no quiere que se vaya allí. Y entonces, a partir de entonces, lógicamente, por obediencia al obispo, no volvimos ya más a Garabandal, ni mi padre volvió más a hablar de Garabandal, ni ninguno de nosotros. Y ha sido luego a pasar los años, cuando yo me entero de que el padre José Luis Saavedra presenta una tesis doctoral, un sacerdote que presenta una tesis doctoral en la Universidad de Navarra, que además la Universidad de Navarra es una universidad precisamente de la Iglesia, pues digo, uy, se puede hablar otra vez de Garabandal, y entonces fue cuando ya enseguida me conseguí primero la tesina y luego la tesis del padre Saavedra, lo estuve leyendo, después pues vi la primera película que hicieron, Garabandal, solo Dios lo sabe, y ya pues me fui metiendo otra vez en el tema de Garabandal, que es que me enteré que yo ya eso no lo sabía, que Pablo VI en el año 65 o 66 dio un decreto autorizando a que ya se hablara de apariciones y esto se podía hablar sin necesidad de permiso de la iglesia, siempre que no fuera algo contrario a la fe, o a las costumbres o a la iglesia. Pero cualquier aparición no implicaba, como testigo de esto, yo podía hablar y contarlo. Eso fue, antes no se podía, pero fue Pablo VI el que lo autorizó. Y bueno, y entonces pues lógicamente la Virgen lo que quería, lo importante eran los mensajes de la Virgen, y la Virgen lo que quería que se difundiera y que hubiera un cambio, y estaba lo que ya todos conocemos. En fin, ya no entro en esto. Yo como resumen un poco, me encontré también, mi padre escribía algunos poemitas y me encontré un poemita de mi padre que definía en muy pocas, muy chiquitito, definía lo que de verdad todos sentimos. Y entonces él la titulaba Ya sé lo que es alegría. Y decía, de la reina de los cielos los ojos he visto un día,
los he visto reflejados en los ojos de una niña. Que no me hablen más de pena, ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Qué lindo, muy impactante este testimonio. Y don Román, yo quisiera preguntarle, ¿usted qué percibía en aquellas niñas cuando estaban fuera del éxtasis? ¿Cómo las veía? ¿Cómo eran estas niñas? ¿Reflejaban que de pronto en una situación inmadura, de pronto de algún niño común y corriente, al ver que todo el mundo como que las perseguía, de pronto podrían haber caído hasta en soberbia o qué sé yo? Bueno, ¿usted qué Sí, percibía en ellas? mira, las niñas eran absolutamente normales y con una paciencia con todo el mundo tremenda, porque, y la familia. El pueblo era muy pequeñito, tenían 70 casas, pero las casas estaban abiertas a todos los que estábamos de fuera. Entonces entrábamos allí, allí había muy poquitas cosas, pero las pocas que había, las familias las ponían a disposición de los que estábamos fuera. Las niñas absolutas y normales como cualquier niña, una diferencia quizás, las niñas estaban muy aisladas, las niñas, por ejemplo, no conocieron el mar hasta pasar las primeras apariciones, no había televisión, entonces eran niñas normales y corrientes, juguetonas, simpáticas, quizás un poco tímidos al vernos los que veníamos de fuera, porque claro, de pronto niñas que están allí en un pueblo con 300 personas y de pronto que se metan miles de personas y todo el mundo haciéndole preguntas y todo, pero las niñas con una paciencia, yo lo considero ahí un mérito enorme tanto de las niñas como de su familia, porque es que nos aguantaban a todo el mundo. Y luego tenían todo, desde el párroco, don Valentín Marichalar, hasta los padres de las niñas que nosotros hablábamos con todos. Y esto, ellos tenían la preocupación de no, aquellos hechos lo superaban. Y querían tener explicaciones y no se lo llegaban a explicar. O sea, ellos tenían esa duda de decir, Dios mío, esto cómo puede ser así. Pero todos lo creían, pero eran hechos que superaban lo que cualquiera en un momento puede vivir cuando ve las cosas que está viendo. Era impresionante. Y las niñas de fuera, ellas no eran unas niñas beatas que estuvieran todo el tiempo rezando, o si tú hablabas con ellas, no te ponían. Ella hablaba y yo tengo unas fotos, por ejemplo, que ya ayudaban a su familia con los hermanos pequeños, pues los llevaban, eran ya vacaciones, allí hay mucho trabajo porque es una cosa de ganadería, de vacas, y entonces tenían que coger el heno, la paja, para guardarla en los doblados de las casas. Las casas tenían como tres plantas. Tenía la planta baja, solía ser las cuadras, luego la vivienda, que era la primera planta, y después debajo del tejado había, como le llamaba allí, un doblado, que es donde metían la paja, porque después en invierno nieva y ya no había, y entonces para que el ganado tuviera comida. Entonces en verano sobre todo era cortar paja, que se secara para que no se pudriera y irlo almacenando. Y las niñas estaban trabajando todo el día o ayudando a las familias a uno a otro, o iba con los hermanos pequeñitos y se te lo encontraba con ellos, pues estaba juguetona, niñas normalísimas, vamos, que no eran niñas ni beatas, ni piadosas, ni que estuvieran absolutamente normales, normales, vamos, no se puede ser una niña más normal que las cuatro que eran. Cada una tenía una característica, una cosa, por ejemplo, Maricruz era la más tímida, pero era la más pequeña, Mariloli era muy simpática y muy abierta. Eh, Jacinta, por ejemplo, tenía una cara de como de niña buena, una carita redonda de niña buena. Esta Conchita era muy guapa, y entonces incluso decía un poco que era la que influía en los demás, tenía unas trenzas y dijeron de las muchas tonterías que se dijeron allí, que es que las trenzas más o menos eran lo que no sé qué magnetismo tenía sobre las otras, que manejaba las otras, y la pobre fue a Santander y le cortaron las trenzas y vino sin, sin sus trenzas. Era, tenía casi un año más que la otra y las otras eran, vamos, cuando empezaron eso tenía unas 12 años y 11 y después ya fueron 5 años, pues fueron creciendo. Pero niñas súper normales y familia admirable, un pueblo en general muy religioso y un pueblo siendo un carácter de montaña que no son muy abiertos, sino que era un poco esto, pero abiertos totalmente a todo lo que la avalancha que se le metió allí
de personas, pues, y hay de todo, y personas más impertinentes y otras que no sé qué. Ellos aguantaron todo lo aguantable. Fue tremendo. Y las pobres chiquillas, además, aguantaron los interrogatorios y aguantaron una barbaridad. ¿Percibía usted, don Román, en el pueblo, en la gente que iba, como transformaciones, cambios con lo que veían, con lo que ocurría allí? Ha También habido casos espectaculares. Lo que pasa, en general la gente no se va confesando en público, pero personas que han llegado allí y que están llegando ahora incluso, cuando ya no hay apariciones, y en los sitios donde está la Virgen parece que se queda en el ambiente, no sé lo que es, pero hay algo. Entonces eso se respira. Y por supuesto el cambio es tremendo. El cambio es tremendo. Lo que pasa es que claro, el cambio lo llevaba uno cada uno por dentro en su vida interior. A mí, por ejemplo, por toda mi vida ha estado, Garabandal ha sido fundamental. sí. Yo, bueno, Personalmente, son cosas, son cosas ya íntimas, ¿no? sí. Personalmente, cuando he ido, desde el primer momento en que se pisa Garabandal, a pesar de no haber vivido este momento de las apariciones, pero personalmente lo siento así, siento como esa presencia, siento como ese, es como un refugio prácticamente Garabandal. Sí, ¿Usted qué así es. siente cuando pisa Garabandal? Muchísimo. Mucho, mucho. Y sobre todo, como yo lo viví, pues yo cada esquina me recuerda. Entonces me emociono, sí. Claro, sí, sí. Eh, eh, Se siente muchísimo Garabandal. Y luego se ha mantenido, se ha mantenido bastante bien. Ha habido cambios, lógicamente, han hecho casas nuevas y muchas reformas. Yo, por ejemplo, me acuerdo, yo buscaba la escalerita que yo me había subido para ver lo del Milagruco y no estaba, y ya le pregunté, digo, aquí no había, y dice, "Es que hicieron obras". Las casas eran curiosas, algunas de ellas, para llegar a la vivienda, tenían la escalera pero por la calle, porque como la parte de abajo era cuadra, pues tenía unas escaleritas por las calles que subían directamente al primer piso. Y eso fue donde ya luego esas escaleras las están metiendo dentro de la casa para dejar la casa más cerrada y las cuadras están desapareciendo y haciendo la vivienda. Entonces, esa escalerita que yo estaba buscando ya no estaba. Hay un detalle muy simpático, que fue, por ejemplo, yo era muy amigo del padre Loring. Los últimos 5 años de su vida estuve todo el día con el padre Loring. Y el padre Lorín siguió mucho las apariciones y me dice un día, mira Román, porque yo en el castillo de Garabandal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo muy serio, yo no había vuelto a Garabandal desde que el obispo lo prohibió. Digo, mire usted, padre Lorín, en Garabandal no hay castillo. Se queda serio, él era un carácter fuerte. ¿Cómo me vas a decir a mí que en Garabandal no hay castillo? Si yo conozco al dueño del castillo y me ha invitado, yo he comido en el castillo y no sé qué, ¿cómo me va a decir esto? Digo, pues mire usted, padre, yo perdone que le diga que en Garabandal, yo no sé cómo, pero no hay castillo. Bueno, claro, él no lo podía creer. Eso me ha pasado muchas cosas de Garabandal así, pasa el tiempo y me entero. Resulta que efectivamente teníamos los dos razón. El castillo era un señor de Sevilla, muy seguidor de Garabandal, que compró un castillo que estaba al lado de Santillana del Mar, una torre medieval, y piedra a piedra la traspasó al pueblo. Y donde estaba la casa del maestro, que era subiendo la calleja a mano izquierda, montó el castillo. Yo no había estado ya cuando él había puesto ese castillo allí, y está tan bien hecho que si tú llegas y lo miras, te crees que lleva toda la vida. ¿Cómo va a pensar uno que los castillos van de un sitio para otro? Y claro, además, para colmo, señor era amigo del padre Lori porque había sido alumno suyo en Sevilla, en el Portaceli, un colegio de los jesuitas. Y era amigo y lo había invitado en el castillo. Claro, ya después se lo dije, digo, mire usted, ya está todo aclarado. El castillo no estaba y el castillo ha sido después de las apariciones que yo vi. No le puedo decir justo ahora la fecha que pusieron el castillo, pero fue. Cosas de me han pasado mucho. Por ejemplo, otra en la calle donde está, que va hacia la iglesia, aquello era un arroyo. Y había incluso delante de la iglesia había un puentecito donde en una vez las niñas pasaron todas cogidas, unos de brazos, y las que se quedaron fuera pasaron como volando por encima, una cosa tal. La gente por las mañanas, por las escupideras las tiraba a la calle y decía agua va, y tiraba, y porque aquello era como un río. Bueno, resulta que ahora ya todo esto lo han metido por dentro,
Ya el puentero está, tendrá su alcantarillado en condiciones, pero luego más arriba hay un lavadero muy bonito de los típicos lavaderos que había en aquella época en los pueblos. Pero ese lavadero, en la época que yo estuve, en los 11 días, no estaba. Entonces yo ya, incluso hablando, este lavadero no está. ¿Cómo no va a estar? Si, míralo, si esto es el lavadero típico de aquí, digo, será todo lo típico que quiera. Y un día, oyéndole al alcalde de allí, que resulta que contó que es que el lavadero, allí iba la gente a lavar, porque era el arroyo, pero el lavadero lo hicieron imitando los lavaderos que hacen en otros pueblos parecidos, pero lo habían hecho con posterioridad. Entonces, pues bueno, son cosas que en el pueblo han cambiado y que, pero al final, aunque uno al principio diga, no entiendo esto, todo cuadra, todo va cuadrando y es asombroso. Lo de Galván es asombroso y espero que siga siendo y que haya muchas almas que se conviertan en Galván, que es lo importante. Así es. Lo difícil es no creer. Y no quiero, Exactamente, Ujú. Quiero finalizar este exactamente. programa sin antes leer el segundo mensaje que tanto ha pedido la Virgen que se difunda, se conozca a nivel mundial, pero que desafortunadamente creo que es una de las razones por las cuales Yo la... creo que sí, fue muy, muy duro, muy duro. Claro, en aquel momento hay que pensar el momento. En España, en la guerra, mataron a 6.000 y pico de sacerdotes, entre ellos 11 obispos. Los sacerdotes, para nosotros, eran casi ángeles. No podía uno sospechar que un sacerdote hiciera nada malo. Lo tenían porque se lo habían ganado a pulso con el martirio que habían tenido en la guerra, que habían muerto una barbaridad. Entonces uno no podía dudar de un sacerdote. Esa era la mentalidad de aquel momento. Claro, que ahora resulta que unas niñas chiquititas dicen que la Virgen le ha dicho que cardenales, obispos y sacerdotes van por el mal camino y tal cual. Eso era escandaloso en aquel momento. Claro, Y yo me imagino que además coincidió, los 5 años de las apariciones coincidieron con los 5 años del Concilio Vaticano II. Entonces, cuando estuvieran todos los señores cardenales, obispos y todo el mundo entero reunidos en Roma, y que llegaran, mira que resulta que hay unas niñas, chicas de un pueblo perdido de la España de Franco que están diciendo que los cardenales, obispos y sacerdotes van por el mal camino muchos y que están llevando a muchas almas. Sería muy duro. ¿Cómo le podía caer aquel mensaje a todos estos señores del mundo entero reunidos en cónclave y todo lo demás? Entonces, eso yo creo que frenó, lógicamente frenó mucho, claro. porque eso, pero desde el principio, incluso antes del segundo mensaje, ya hubo un afán de taparlo, de que no se difundiera. Eso Desaf- fue manifiesto. Y sin Desafortunadamente, embargo, hubo sacerdotes de muchísimo prestigio que estaban siguiendo allí las apariciones. claro. Entonces, Sí. Sin embargo, vamos a recordarlo y es que dice así, el 18 de junio de 1965, porque mi mensaje del 18 de octubre no se cumplió ni se dio a conocer al mundo, por eso les advierto que este es el último. Al principio la copa se estaba llenando, ahora se está desbordando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes están en el camino de la perdición y muchas almas van con ellos. Menos importancia se le da a la Eucaristía. Debes quitar la ira de Dios sobre ti con tus esfuerzos. Yo, su madre, por intercesión del ángel San Miguel, quiero decirles que se enmienden. Ya están en las últimas advertencias. Los amo mucho y no quiero su condenación. Preguntémonos sinceramente y les daremos. Debes sacrificarte más. Piensa en la pasión de Jesús. Creo que este eso último es fundamental, el remitirte a la pasión de Jesús, sí, recordar la pasión de Jesús en cualquier cristiano es algo fundamental. hoy hay que darlo todo por la pasión Y de doctrinalmente, yo no soy ninguna autoridad, pero doctrinalmente las apariciones siempre lo que hicieron fue lo que la Iglesia había dicho toda su vida, o sea, tanto el culto,
el culto pues a las imágenes, a la Virgen, a los santos, la, la importancia de la obediencia a los padres, se lo daba muchísimo. La propia Virgen obedecía las directrices que daba la Iglesia. Eh, por supuesto, el rezo por las almas del purgatorio, era la doctrina de la Iglesia y el pensar en el sacrificio y pensar en la pasión de Jesucristo. Ahí está el mensaje y la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía en Garamandal ha estado desde el principio dándole la importancia que de verdad la Eucaristía tiene. Y ese es el mensaje. Entonces, contra ese mensaje, eh, y luego el tema otro, hemos visto desgraciadamente una serie de cosas que hemos visto ahora que en aquel momento no nos podíamos imaginar. Me refiero en el tema de los males que está padeciendo la Iglesia. Sí, Entonces, ahora quizá, no solo, sino ideológicamente, en la Iglesia se están padeciendo unos males que son fuertes y que ahí en los mensajes la Virgen lo está avisando. claro. Y eso, Hoy en día parece que el error está en querer conservar el magisterio y la tradición, y lo bueno es el querer transformar y acomodar una fe a los tiempos de hoy, porque supuestamente los tiempos han cambiado, pero Dios no mandó mandamientos para cierta época, no, es sencillamente Él nos dio unas normas, unas conductas que eran para siempre. efectivamente. Tengan unos Ahora cuentos. vamos al relativismo, a lo que mi cabecita pequeña entra, yo lo admito, pero lo que ya sobresale de mi cabecita, ya esto no lo admito. El relativismo moral y teológico es inadmisible. Eso es como, yo me recuerda a un cáncer que se mete por dentro y que va impregnando, sin darte cuenta, va impregnando el pensamiento. Lo que Dios dice es lo que Dios dice, y yo no puedo cambiar lo que Dios haya dicho. Claro, Eso es así. claro. Eso es así. Sí, es don Román, y bueno, oremos para que ojalá llegue pronto el aviso, podamos tener la iluminación de conciencia y así podamos verdaderamente creer, transformar nuestras vidas y salvar nuestra alma, que finalmente ese es el objetivo más importante, porque esta vida es solamente un camino para llegar directamente a la eternidad. Lo que importa es después. Así es, efectivamente. Norman, muchas gracias. ¿Algún mensaje con el que quiera terminar? No, agradecerle muchísimo y a ver si alguna vez coincidimos y la conozco personalmente aquí en Arabandal. Si Dios quiere y si usted va a estar, ojalá que así sea el 18 de octubre en el... Tenemos un encuentro el 17, el 18 y 19 de octubre en Arabandal, que van a venir, yo creo que se va a desbordar aquello de Sí, presencia. Y esto siempre es muy bueno porque además de que estoy seguro que la Virgen disfruta con la presencia de muchos devotos de la Virgen, pero también nos sirve para conocernos entre nosotros. sí, Y entonces esto de la fe y esto es algo que se contagia. Y el contagio directo es bueno, en este caso es bueno. tal cual, así es. Así que allá nos veremos en este Congreso de Garabandal del 17 E- al 19 de octubre. Y Efectivamente. Sí. Ahí está la doctora Elsa Martín, que está con una ilusión tremenda organizándolo todo. Y nuestra yo la gran- admiro muchísimo. Nos lo ha puesto la Virgen María para que el mensaje se divulgue. así es, Hay otro como el Jorge Fernández Díaz, el ingeniero, en fin, hay una serie de personas volcados con la difusión y gracias a Dios y sobre todo ha tenido una importancia enorme los estudios del padre José Luis Saavedra, claro, porque fue una tesis doctoral que dio lugar luego no solo a la película, sino luego a un segundo documental también que es muy completo y que se ha difundido muchísimo. así es. Bueno, don Román, pues muchas gracias por estar aquí y a ustedes muchas gracias también por seguirnos. Los invitamos a que se suscriban a este canal y que ojalá puedan compartir este programa para que más personas puedan conocer sobre esta gran aparición de Garabandal. Que Dios los bendiga.